Ley 27.785 del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Título 3, Contraloría General de la República. Capítulo 2, Organización de la Contraloría General. Artículo 32, Facultades del Contralor General. Y requerir los documentos que sustenten los informes de los órganos de auditoría interna o sociedades de auditorías designadas, los cuales están en obligación de guardar por un periodo de 10 años bajo responsabilidad. El Contralor General tiene la facultad de solicitar los documentos que son testimonios material de un hecho o acto realizado en funciones por instituciones o personas físicas, jurídicas, públicas o privadas registrados en una unidad de información en cualquier tipo de soporte, papel, cintas, discos, magnéticos, fotografías, etc., en lengua natural o convencional, que amparen los informes de control que son el resultado de las visitas o auditorías realizadas a una entidad pública, realizados por los órganos de auditoría interna o sociedades de auditorías asignadas. En las auditorías es donde se puede identificar presunta responsabilidad penal, civil y administrativa de los funcionarios o servidores públicos. Los documentos deben ser guardados por un periodo de 10 años bajo responsabilidad. Los órganos de auditoría interna están bajo la jefatura de un funcionario que depende funcional y administrativamente de la Contraloría General de la República y designado previo concurso público de méritos y cesado por la Contraloría General de la República. Su ámbito de control abarca a todos los órganos del gobierno local y todos los actos y operaciones conforme a ley. El órgano de control institucional es el encargado de realizar los servicios de control simultáneo y posterior, así como los servicios relacionados conforme al plan de control y las disposiciones aprobadas por la Contraloría. Se ubica en el mayor nivel jerárquico de la estructura orgánica. Las sociedades de auditoría son parte del Sistema Nacional de Control cuando son designadas por la Contraloría General y contratadas durante un periodo determinado para realizar en las entidades servicios de auditorías económica, financiera, de sistemas informáticos, de medio ambiente y otros, ¿no? Bajo responsabilidad se refiere a la responsabilidad administrativa, que es aquella en que incurre el funcionario público que incumple una obligación o deber o infringe una prohibición propio de su cargo o función y ello se encuentra sancionado en una medida disciplinaria. La responsabilidad civil puede definirse como la obligación que tiene el autor de un delito o falta de reparar económicamente los daños y perjuicios causados o derivados de su infracción. Y la responsabilidad penal es la consecuencia jurídica derivada de la comisión de un hecho tipificado en una ley penal por un sujeto y siempre que dicho hecho sea contrario al orden jurídico, es decir, sea antijurídico, además de punible. J. Expedir el reglamento de infracciones y sanciones con facultades coactivas. Asimismo, podrán nombrar a los ejecutores coactivos que para tal efecto sea necesario. El Contralor General tiene la facultad de dictar el reglamento de infracciones y sanciones, que son las disposiciones aplicables al procedimiento administrativo sancionador, mediante el cual se determina la responsabilidad administrativa por la comisión de infracciones en el ámbito de competencia de la Contraloría General, así como la aplicación de sanciones y las medidas correspondientes. La facultad coactiva es el derecho que tiene la Contraloría General de ejercer su capacidad de exigir a las personas infractoras el cumplimiento forzado de sus obligaciones. Los ejecutores coactivos ejercen las acciones de coerción. Para el cobro coactivo verifica la exigibilidad a fin de iniciar el procedimiento indicado. K. Presentar ante el Congreso de la República un informe anual sobre su gestión, proponiendo recomendaciones para la mejora de la gestión pública, así como para la lucha contra la corrupción. Informe anual sobre gestión presenta el resultado de las principales acciones y actividades de control realizadas en un periodo, es decir, un balance cuantitativo y cualitativo de los servicios de control gubernamental en sus distintas modalidades y de las labores normativas y de supervisión del Sistema Nacional de Control como ente rector. Las recomendaciones deben tener
relación con los hallazgos y riesgos identificados en la ejecución de las auditorías y son el valor agregado de la Contraloría General que entrega a las entidades basado en las buenas prácticas y normas internacionales como el COSO, COVID, así como en sus experiencias. Sin embargo, las recomendaciones propuestas por el auditor están sujetas al dinamismo de las operaciones de la organización, los cambios estructurales de sus procesos y deben propender en mitigar los riesgos identificados. Mejora de la gestión pública. Nos referimos al progreso en la implementación de las políticas gubernamentales, o sea, la aplicación de los recursos del Estado con el objetivo de fomentar el desarrollo y el estado de bienestar en su población. Y la lucha contra la corrupción es uno de los firmes objetivos de la Contraloría General de la República, ¿no? Y bueno, la corrupción se define como el mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal o privado, entendiéndose que este fenómeno no se limita a los funcionarios públicos. Y este concepto puede ser también diferido o difiere dependiendo del país o la jurisdicción. Sobre emitir resoluciones de Contraloría, la L, emitir resoluciones de Contraloría que constituyen precedente de observancia obligatoria y de cumplimiento inexcusable. Las resoluciones de la Contraloría se conoce como resolución al acto y la consecuencia de resolver o resolverse que tiene la Contraloría General, es decir, de encontrar una solución para una dificultad o tomar una determinación decisiva, ¿no? Con una resolución. Precedente de observancia obligatoria. Los precedentes de observancia obligatoria interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de las normas. Son de observancia obligatoria y deben ser tomadas en cuenta por los órganos del Sistema Nacional de Control que tienen a su cargo la función de identificación de responsabilidades. Cumplimiento inexcusable es un hecho causante. Es un deber inexcusable de carácter público o personal, aquel cuyo cumplimiento no puede eludirse, o bien aquel cuyo incumplimiento genere a la persona interesada una responsabilidad de orden civil, penal o administrativo. Las facultades enumeradas en este artículo son delegables en servidores y funcionarios o auditores contratados por la Contraloría General, con excepción de las indicadas en los incisos J y K de este artículo.